Buenas tardes a todos. Quiero darles una cálida bienvenida en nombre de Ahimed, Philips y el Laboratorio Argentia a nuestro segundo ciclo de charlas en cardiología. Estamos muy contentos de seguir junto a ustedes a través de la educación y temas de interés. Este segundo ciclo tendrá dos encuentros. En el de hoy trataremos sobre los desafíos en la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada y los aportes del ecodoppler cardíaco. Y en este caso las charlas estarán a cargo del doctor Simón Salzberg y el doctor Santiago Vigo. Y el próximo viernes 23 el tema será el rol de la ecocardiografía en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes críticos, donde habrá discusiones breves sobre casos reales y los disertantes serán el doctor Ricardo Iglesias y el doctor Nicolás Taraborrelli. Antes de comenzar, me gustaría recordarles un detalle de la dinámica de la reunión, y es que podrán hacer preguntas en cualquier momento de la charla haciendo clic en el icono que dice Q&A o preguntas y respuestas que encontrarán en la parte inferior de la pantalla. Quiero agradecerle al Laboratorio Argentia por co-crear con nosotros esta actividad y darle la bienvenida a Andrea Sonsini, que va a presentar la charla, y a los oradores de hoy. Bien, Guillermo, quería agradecerte a vos y a Jimel por compartir este espacio. Soy Andrea Sonsini, jefe de producto de cardiología del Laboratorio Argentia, y les agradecemos su presencia y, como decía Guillermo, damos inicio hoy a este ciclo de charlas. Nos van a acompañar, estaremos bien acompañados hoy en esta oportunidad por el doctor Simón Salzberg, médico cardiólogo, él es jefe de división cardiología del Hospital Fernández, exdirector de la Unidad Médica Presidencial, y también el doctor Santiago Vigo, él es médico cardiólogo y jefe del laboratorio de ecocardiografía del Sanatorio Allende, sucursal Nueva Córdoba. Le damos la bienvenida a todos y comenzamos con la primera parte, que es adelantos en el conocimiento y tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Y le damos inicio. Adelante, Simón. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Genial, gracias Guillermo. Gracias André. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer realmente poder compartir aquí unos minutos de un tema tan apasionante como es la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. A ver, primero lo que quiero hacer es definir de lo que vamos a hablar, ¿no? Un síndrome clínico en el cual el corazón es incapaz de proporcionar la cantidad de oxígeno que precisan los tejidos en función de su requerimiento, o bien consigue hacerlo, pero únicamente a expensas de un incremento excesivo de las presiones del llenado ventrículo izquierdo. Los cardiólogos ya sabemos que esa es una definición de insuficiencia cardíaca, pero la diferencia es que todo ello es a pesar de la existencia de una fracción de eyección de ventrículo izquierdo dentro de la normalidad. Y como ven, realmente es un tema que apasiona, y fíjense cómo ha crecido en los últimos años el interés por lo que es la insuficiencia cardíaca, ya sea por la preservada o por la reducida. A partir del año 2010 realmente fueron cataratas de trabajos y más o menos son los mismos. Y la pregunta es frecuente? Me está corriendo solo esto. A ver, la pregunta que voy a hacer es si la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada es muy poco frecuente, esto para que voten, es frecuente, pero mucho menos que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es tan frecuente como la de reducida, o es mucho más frecuente que... ¿Qué piensan ustedes? Esta pregunta realmente me parece que es como para ver una idea, porque quizá, esto lo vamos a charlar después, pero no tenemos mucha idea de la magnitud de lo que es esta enfermedad, o este síndrome, ¿no? Quizás no estamos muy amigables con esto. Muy bien, bárbaro. Vamos a ver entonces, esto empieza hace mucho, ¿sí? Fíjense que ya en el año 83 ya se describe una insuficiencia cardíaca, en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya con el eco se descubre que hay pacientes que tienen por encima del 50% y están en insuficiencia cardíaca, y es un 40%. Al año siguiente,
en el American Journal of Cardiology, también aparece algo parecido. 36% de los pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardíaca tenían función mayor de 45%. Y miren qué interesante que es. Esta curva azul que ustedes ven es la curva de los pacientes con fracción de eyección conservados, más de 50, a través de los años. Fíjense cómo va creciendo el diagnóstico o la prevalencia, no sabemos. Y esta publicación, que desde el año 2013, habla de que para el 2020 el 65% de los hospitalizados seguramente iban a ser pacientes que tengan más de 40%. Y en el 2017 esta es la realidad. La mitad de los pacientes prácticamente son con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y la mitad con reducida. O sea, la prevalencia es similar. Y miren lo que es esto. Si ustedes ven, la columna de la izquierda es ahora. 6,5 millones de americanos tienen insuficiencia cardíaca. Para el 2030 van a ser 1 cada 33. La mitad de los pacientes hoy representan la función cardíaca preservada. Fíjense que se prevé que para el 2030 la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada va a ser el mayor tipo de internación de insuficiencia cardíaca. Y bueno, ni hablar del costo que eso implica, ¿no? ¿Y cuál es el pronóstico de estos pacientes? Este es un trabajo que sigue a 5 años los pacientes con insuficiencia cardíaca, ya sea reducida o preservada, o mid-range, que es la del medio, de 40 a 50. Y fíjense lo que es la expectativa de vida según la edad, y lo que es la expectativa de vida si un paciente tiene insuficiencia cardíaca, cualquiera sea el tipo, ¿no? A ver, el pronóstico. Alta mortalidad y morbilidad. Luego de la hospitalización, la sobrevida a 5 años de 35%. El riesgo de muerte se incrementa con la carga de comorbilidades que ustedes vieron, van a ver, ya lo conocen, pero van a ver la gran cantidad de pacientes con comorbilidades. Rehospitalización, alta tasa, 20% de rehospitalización a 30 días, 50 al año. Y la calidad de vida de los pacientes con este tipo de insuficiencia cardíaca es igual que la de reducida. Es pobre la calidad de vida y a veces se lo asimila a una EPOC moderada o severo. Pero ¿cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo hago el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada? A ver, hacer un diagnóstico firme sigue siendo un desafío. El síntoma más común es la disnea de esfuerzo. Los pacientes tienen comorbilidades, esto es constante, diabetes, obesidad, insuficiencia renal. Hasta 1/3 de los pacientes, esto es importantísimo, con este tipo, a diferencia de los de la reducida, pueden tener BNP normal, o sea, péptidos natriuréticos normales. Y el gran desafío en la preservada es que no tiene un marcador único, objetivo, que defina este síndrome. En el año 2018 se publica en el Circulation un score. A ver, todos sabemos que el score sirve para las grandes masas, quizá no sirve para el paciente individual, pero a mí me gustan los scores porque me traen las variables que yo tengo que ver en el paciente. Y fíjense que este score, con el acrónimo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, en inglés, tiene 2 variables con la H, que es paciente con obesidad, paciente hipertenso, 2 o más drogas antihipertensivas. La F de fibrilación auricular, fíjense que son 3 puntos, es muy fuerte que tenga FA paroxístico persistente, hipertensión pulmonar más de 35 milímetros de mercurio, pacientes añosos, estos son pacientes añosos, más de 60 años, y la presión de llenado, medida por el eco, también es un punto. Entonces, nosotros lo que vemos es, acá a la derecha aparece una app que nos puede mostrar, o sea, nosotros cargamos cuando estamos con el paciente y eso lo dice directamente, nos da el dato.
cuando ustedes acá pueden ver que cuanto más puntos tienes, más cerca está de la probabilidad de que esto sea una insuficiencia cardíaca con función preservada. Pero vamos más allá porque a fin del año pasado, por lo difícil que es diagnosticar este tipo de patologías, la Heart Failure Association, junto con, bueno, de la europea, ¿qué hace? Lo que hace es hacer un consenso donde hay 4 etapas, 4 fases para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con función preservada. La primera etapa, que es la de pretest, lo que hacemos en el consultorio, los síntomas, el electro, el eco. Luego pasamos a una segunda etapa donde le hacemos un eco específico para esto, más péptidos natriuréticos si no se lo hicimos. La tercera etapa es los test funcionales, ya sean con eco o que podría ser hemodinámico. Y el final, que es la F2, sería el diagnóstico etiológico. A ver, ¿cómo empezamos? Empezamos porque la primera etapa, la del pretest, el paciente empieza con disnea, consulta por disnea. Y a ese paciente nosotros tenemos que evaluarlo según los factores de riesgo. Y esos factores de riesgo son la edad, el sobrepeso, la diabetes o el síndrome metabólico, la inactividad física. Fíjense las anormalidades del electro. El electro poco sensible, realmente, o poco específico, mejor dicho, perdón. ¿Por qué? Porque te puede dar una hipertrofia ventricular izquierda, te puede dar un agrandamiento auricular izquierdo. Pero cuando tiene fibrilación auricular es fuerte para presumir que este paciente pueda tener una insuficiencia cardíaca con función preservada. Entonces, ¿cómo sigue esto? Si yo tengo un paciente que tiene un pretest positivo, debo realizar el segundo paso, que es la E. Es hacer un eco más profundo y hacer los péptidos natriuréticos si es que no se lo hice antes. Y entonces, en esta etapa, en la etapa E, ellos ponen un score. A mí este score me parece muy bueno. ¿Por qué? Porque hay criterios mayores, hay criterios menores, que son de eco, estos dos, y de los biomarcadores, estos dos. Las alteraciones funcionales o morfológicas van a ser divididas en mayores o menores, y con los biomarcadores pasa lo mismo. Según el corte que yo use para el BNP, o el ProBNP, voy a tener un criterio mayor o menor. Fíjense que la última columna es cuando el paciente tiene fibrilación auricular. Y cuando tiene fibrilación auricular, el límite, el corte, es 3 veces el corte que es para pacientes en ritmo sinusal. Entonces, si yo tengo dos puntos para el criterio mayor, cada criterio mayor es 2 puntos, cada criterio menor es 1 punto. Si tengo más de 5 puntos, el diagnóstico ya está en esta etapa. No hace falta el invasivo. Ahora, si el criterio, digamos, si da 2 a 4 puntos, hay que pasar a la otra etapa. A la otra etapa. Entonces, volvemos a la eco esto es lo mismo, ¿no es cierto? Si es intermedio, pasamos, está corriendo solo esto, pasamos a la F1, que es la funcional, la etapa funcional. A ver, entonces hicimos un pretest, después pasamos, porque el pretest positivo, pasamos a la segunda etapa, que era el eco, y los marcadores, y esta tercera etapa, donde hay test funcionales, que son o no invasivo. Si es no invasivo y es normal, hay que buscar otra causa. Si es no conclusivo, hay que ir al invasivo. Y si después de esto es anormal, ya está. O sea, un test invasivo, un test funcional invasivo o un test no invasivo positivo, ya me da el diagnóstico. Y el diagnóstico, con lo cual paso a confirmar el paciente. Ya lo confirmé y ahora lo que voy a ver
cuando confirmo el diagnóstico etiológico, voy a buscar la causa. Las causas las puedo dividir, no voy a meterme en las causas porque realmente sería muy largo. Las causas, bueno, me está corriendo solo. Yo pido disculpa por la presentación. Las causas las puedo dividir en anormalidades del miocardio, que puede ser isquémica, tóxica, metabólica, genética, endomiocárdica. Es decir, cuando yo ya decidí que mi paciente tiene el síndrome de la insuficiencia cardíaca con fracción preservada, ahí tengo que buscarle la causa, que pueden ser estas anormalidades del miocardio, o bien otras anormalidades como son la hipertensión, los defectos valvulares, las patologías pericárdicas y endomiocárdicas, los estados de alto volumen minuto, o las anormalidades del ritmo cardíaco. Todo esto, bueno, implica tener que hacer los estudios correspondientes, hacer eco, resonancia o los estudios que fueren necesarios para poder hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, una vez que tengo el diagnóstico de este tipo de pacientes, independientemente de la patología, el paciente está con disnea, nuestro diagnóstico es función ventricular adecuada, es insuficiencia cardíaca, lo tengo que tratar. ¿Para qué? Para mejorar el estado clínico, para mejorar la capacidad funcional y para mejorar la calidad de vida. Pero además para prevenir reinternaciones, y esto lo tenemos muy bien claro, o para disminuir la mortalidad, que también lo tenemos claro. Y entonces ahora vamos a hacer una segunda votación y les pido que veamos. A ver, cuando estamos hablando del tratamiento, ¿cuáles de las siguientes drogas demostró disminuir la mortalidad en este tipo de pacientes con la función preservada? IECA-ARA2, disminuyeron la mortalidad. Beta-bloqueantes, la espironolactona, los ARNI, o sea, el sacubitril o valsartán, o ninguna. Les quiero decir que se pueden poner más de una, ¿no? ¿Votamos? Básicamente esto es lo que ustedes saben, ahora lo vamos a charlar un poquitito, pero ha disminuido la mortalidad, ha mejorado el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción reducida. De hecho, por eso se supone que la curva va a ser menor y la insuficiencia cardíaca con función sistólica va a superar a esto. Entonces, ¿cuál de estos, o si no hay alguno, demostró fehacientemente que yo, dándoselo a un paciente con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección preservada, voy a mejorarle la sobrevida? Bien, bueno, vamos a ver cada grupo. Está bueno esto. A ver, nosotros estamos acostumbrados, otra vez voy a decirlo, fíjense la cantidad de trabajos que pudimos ver con la insuficiencia cardíaca clásica que nosotros conocemos, ¿no? A través de los años se fueron descubriendo drogas que mejoraron la sobrevida. Y entonces vimos los IECA por un lado, los beta bloqueantes por otro, los receptores, los inhibidores de los receptores de los mineralocorticoides. Todos estos tuvieron realmente mucho éxito. Después se le sumaron los ARNI con el Paradigm. Se le sumaron las glifosinas, que es lo más nuevo de todo esto. El vericiguat, bueno, la ipabradina. Bueno, esto es con la insuficiencia cardíaca reducida. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca preservada? Veamos qué pasa con los IECA o los ARA2. Y acá tenemos la línea del tiempo y empezamos con el candesartán. El candesartán del 2003, miren de dónde estamos hablando, ¿no? Con el CHARM pacientes, 3.000 pacientes, y fíjense que el punto final primario, que era muerte como todos, muerte y hospitalización, no dio.
Ahora bien, cuando hablamos de hospitalización, hay SIDA. La hospitalización por insuficiencia cardíaca mejoraba con candesartán. Pero ojo, acá los pacientes eran todo un grupo de insuficiencia cardíaca, y fíjese que 1/3 tenían función ventricular que no era lo que hoy llamamos preservada, que es más de 50. Entonces el candesartán tiene un moderado impacto en prevenir admisiones de insuficiencia cardíaca en pacientes que tienen una función ventricular más allá del 40%. Luego aparece el perindopril, el perindopril en el año 2006, con un trabajo que tampoco da reinternaciones, pero no da muerte ni insuficiencia cardíaca. Y por último, el irbesartán, que no da directamente, no mejoró la UCOM de los pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea que este eje no parece ser muy eficaz para el tratamiento de la preservada. ¿Qué pasó entonces con los beta bloqueantes? Y con los beta bloqueantes nos vamos en el 2005 al senior, o en el 2012, que aparecen 2 trabajos, pero miren el N. Miren el N. Evidentemente no dieron nada, ni el Eland, ni el japonés. Vamos a ver qué pasó con el senior, porque se habló mucho del senior. ¿Por qué? Porque el senior disminuía el endpoint primario, 2.128 pacientes, no así la mortalidad, pero quiero que vean esto. Evidentemente eran pacientes que tenían fracción de eyección, las cuales abarcaban todos los espectros, y solamente poquitos pacientes fueron de los que a nosotros nos interesa. Aún así nos disminuyó la mortalidad. Y vamos a ver qué pasó con los antagonistas de los minerales corticoides. Hay 3 trabajos. El TopCat, que es el más grande, como ven. Y después hay otros 2 más, pero con 150, con 422 pacientes. Realmente no es muy importante. Entonces, ¿qué pasó con el TopCat? Este es el más conocido. El endpoint primario fue, ustedes recuerden que es 3.445 pacientes, eran con función ventricular izquierda mayor de 45, no dio el endpoint primario, no dio muerte, pero sí da, como todos, reinternaciones. Disminuye las reinternaciones. Cuando pasamos a los ARNI, valsartán sacubitrilo, este es un trabajo interesante. Este trabajo se presentó el año pasado, se publicó en el New England, porque ustedes recuerdan que el sacubitrilo valsartán, con el Paradigm, fue el impacto más importante de los últimos años al disminuir la mortalidad comparado con el enalapril, con insuficiencia cardíaca clásica, con función reducida. ¿Qué pasó acá? Bueno, acá lo que se hizo también es con 4.000 pacientes, 4.000 pacientes, se comparó a este tipo de pacientes, fracción mayor de 45, ¿y qué dio? Dio en el límite, no dio significativo. Fíjense, el endpoint primario, otra vez, hospitalizaciones totales y muerte cardiovascular, y ellos dicen en la conclusión, no resultó, pegó en el palo, pero no resultó, en pacientes que tienen fracción de eyección de 45 o más. Pero es interesante, interesante porque en grupos preespecificados, o sea, grupos preespecificados, acuérdense que cuando uno habla de esto ya no tiene el mismo valor que el punto final primario. ¿Qué dio? En general, recuerden que pegaba en el palo, no era significativo. Pero ¿qué pasa cuando se divide por género? Miren las mujeres cómo responden, las mujeres, contra los hombres. En los hombres no fue significativo. Ahora, en las mujeres, el sacubitrilo valsartán fue mejor que el valsartán en el endpoint primario. Pero había otra cosa más, y esto me parece que es sumamente interesante.
cuando lo dicotomizo a los pacientes, cuando busco los pacientes que tienen una mediana menor de 57% de fracción de eyección, fíjense que es positivo el estudio. Está a la izquierda, es positivo. Disminuye el endpoint primario en 22%. ¿Sí? En cambio, si la fracción de eyección estaba arriba de la mediana de 57, no era significativo. Y acá los ponen en grupo por los pacientes, el endpoint primario, que es este, y fíjense que a medida que aumenta la fracción de eyección, el resultado, la eficacia, es menor. Es menor. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente el eje, otra vez, con los ARNI, no estaría pasando por los pacientes que tienen fracción de eyección conservada o cerca de la preservada. Cuanto peor es la fracción de eyección, a pesar de tener todos más de 45, o sea, en los mid-range podría andar bien. Comento también para los ARNI, comento este trabajo porque en realidad este trabajo se presentó en el europeo, como ven acá, en este virtual que tuvimos este año del europeo, no se publicó. Y es un estudio fisiopatológico con los ARNI en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces aquí, a diferencia del Paragon, ¿con qué lo comparan? Bueno, lo comparan con la terapia médica individualizada. ¿Qué quiere decir? Que si el paciente venía con IECA, iban a comparar el ARNI, o sea, el sacubitril, con enalapril. Si venía con ARA2, lo iban a comparar con valsartán. Eso lo llaman terapia médica individualizada. Pero fíjense lo que es el endpoint primario. Pobre realmente pobre. Es la disminución del NT pro BNP con estas drogas a la semana 12 o la marcha de 6 minutos. ¿Qué dio? Estas fueron las conclusiones. En realidad, disminuyó significativamente los péptidos natriuréticos a las 12 semanas, pero si yo lo sigo 12 semanas más, a las 24 semanas, ya no hay diferencia significativa entre los que recibieron sacubitril o valsartán y los que recibieron la terapia individualizada. En el test de marcha no hubo diferencia. Y fíjense, esto es muy interesante, porque desde el punto de vista metodológico, estadístico, es muy cuestionable el endpoint exploratorio. Bueno, hicieron este endpoint exploratorio, o sea, no estaba preespecificado, y les dio que había un menor riesgo de hospitalización. Fíjense que hasta ahora venimos con los trabajos que lo mejor que daban es disminución de la hospitalización. Pero ninguno, hasta ahora, ninguno disminuyó la mortalidad en este tipo de pacientes. Hay este grupo de las glifosinas, que son la vedette en este momento de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Todos recordamos el boom que fue el DAPA-HF, o el Emperor de este año, donde la eficacia, aún en pacientes que no son diabéticos, porque ustedes recuerdan que estos aparecieron como antidiabéticos. ¿Y qué pasa en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? No hay nada todavía. Hay una parte de los pacientes, muy pocos pacientes, del CANVAS con canaglifosina y que no dio resultado. Pero bueno, a ver, tampoco podemos sacar ninguna conclusión. Estamos esperando ansiosamente los dos trabajos que están ongoing, están en marcha. Uno con EMPA, glifosina, que es el Emperor Preserve, y el otro que es el Deliver, que es con DAPA glifosina. Esta es, digamos, lo que esperamos ahora, porque hasta ahora no hay resultados. Hubo otros tratamientos
como los nitratos inorgánicos, los inhibidores de la fosfodiesterasa, pero realmente fíjense que son pacientes, pocos pacientes, y realmente no estarían indicados en este tipo de pacientes. Y para ir finalizando, vamos a dar 2 o 3 diapos con el manejo práctico de este tipo de pacientes. La primera cosa es el diagnóstico precoz. Esto es importante y al final voy a hacer una reflexión sobre esto. Hay que tener conciencia de los pacientes de alto riesgo. Es decir, un ejemplo, mujer, anciana, que presenta sibilancias, tiene más probabilidades de ser una insuficiencia cardíaca con función preservada, porque bueno, en este caso le hicimos un eco y teníamos función preservada, que un asma. Los síntomas, evaluar síntomas de insuficiencia cardíaca en pacientes que tienen alto riesgo, que son obesos, que son diabéticos, que tienen insuficiencia renal crónica. Derivar temprano para hacer un eco, para hacer un buen eco, como lo van a hablar ahora, y hacer BNP, a pesar de que lo dijimos, en este tipo de pacientes entre un 20 y un 30% pueden ser normales y estos pacientes tienen insuficiencia cardíaca igual. El segundo punto que me interesa es el manejo de los síntomas, porque en realidad lo que podemos hacer es manejar los síntomas, hasta que tengamos un diagnóstico etiológico, obviamente. Diuréticos, ejercicio físico, restricción de sal y agua, apoyarlo al paciente a través de grupos, de gente especializada en insuficiencia cardíaca, prevenir el deterioro de este tipo de pacientes. En la práctica yo tengo un paciente con este tipo de patología, tengo que prevenir la arritmia. No es bueno que el paciente esté taquicárdico, persistente, tratarle la apnea del sueño si es que existe o excluirla, control agresivo de la hipertensión arterial de la diabetes, hacerle perder peso y por último evitar errores más frecuentes. Los errores más frecuentes es, evaluar la enfermedad coronaria o valvular subyacente porque suele pasarse, o puede pasarse de alto, por alto, y evaluación de miocardiopatías restrictivas, porque en las primeras etapas podemos no darnos cuenta que esto así sucede. Y entonces, para ir terminando, y ahora sí, tengo una serie de conclusiones para este síndrome tan apasionante, porque es una entidad heterogénea, con diferentes fenotipos, diferentes etiologías y diferentes fisiopatologías. Bien heterogénea. ¿Es frecuente? Sí, es frecuente. Es tan frecuente, lo habíamos dicho, como la otra, y va a ser más frecuente aún. El pronóstico en términos generales no es bueno si no lo tomamos enseguida y si no lo podemos tratar. Hay patologías que se pueden tratar, pero también va a depender del fenotipo. Como es una bolsa de gatos esto, tenemos que ver el fenotipo. Creo que en el futuro, bueno, hay cosas que se van a poder estudiar un poco mejor de lo que lo hacemos ahora. Difícilmente encontremos una droga, ojalá que sí, ojalá que las glifosinas sean beneficiosas, pero difícilmente, encontraremos una droga que a título individual sea capaz de mejorar el pronóstico. Nuestro desafío es agudizar nuestros sentidos para lograr un rápido diagnóstico, un adecuado tratamiento para mejorar la calidad de vida, para disminuir las internaciones y básicamente para disminuir la mortalidad. Y ahora voy con una utopía, que es prevenir. Estos pacientes hay que tomarlos. Si nosotros hacemos una buena medicina, una buena cardiología, probablemente sea fundamental para disminuir la prevalencia de este tipo de pacientes y, por supuesto, prevenir todas las consecuencias que esto implica. Obviamente es una utopía, pero bueno, como diría Galeano, para eso sirve, ¿no? Sirve para caminar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Salzberg.
clarísima la charla. Ahora vamos a seguir con la ponencia del doctor Vigo. Santiago, ¿estás por ahí? Hola, aquí estoy. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy a gusto de estar con ustedes. Estoy por compartir mi pantalla. No sé si ya se alcanza a ver. Sí, ya se ve perfecto, Santiago. Bueno, muy Muchas bien. gracias por estar con nosotros en nombre de Ahimed, Philips y Argentia. Y bueno, con mucho gusto seguimos con tu disertación. Dale, cómo no. Bueno, el título de la charla es Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, son todas iguales. Y la verdad que se me ocurrió para el inicio de la charla preguntar si realmente todas las insuficiencias cardíacas con fracción de eyección preservada son secundarias, como mencionaba Simón, a hipertensión arterial, diabetes, obesidad o mayor longevidad. Y si no lo son, deberíamos investigar otras posibles causas o no, cómo y cuándo sospecharlas y si tiene alguna utilidad hacerlo. Me pareció interesante mostrar esta diapositiva que muestra las causas o la etiología de trasplante cardíaco, tanto en la última década como en retrospectiva. Y fíjense lo bien que nos está yendo desde el punto de vista de la cardiopatía isquémica, cómo se ha reducido del 40% de la causa de trasplante cardíaco al 32%. No así desde el punto de vista de las miocardiopatías no isquémicas, que fíjense representaban el 47% y actualmente representan el 51%. Eso quiere decir que de alguna manera, desde el punto de vista del diagnóstico y el tratamiento de estas miocardiopatías, no nos está yendo del todo bien. Entonces, desde el punto de vista, como mencionaba Simón recién, del abordaje del paciente con insuficiencia cardíaca con preservada, tenemos dos grandes grupos desde el punto de vista ecocardiográfico. Los pacientes que tienen un espesor parietal aumentado y aquellos que tienen un espesor parietal conservado. Dentro de los que tienen aumentado el espesor, tenemos el gran grupo de los pacientes con insuficiencia cardíaca secundarias a hipertensión, obesidad y diabetes. Luego tenemos los pacientes con enfermedades infiltrativas como la amiloidosis y las enfermedades como la enfermedad de Fabry, y por supuesto dentro de este grupo están las cardiomiopatías hipertróficas. Dentro de las que tienen el espesor parietal del ventrículo izquierdo conservado, tenemos un gran grupo como pueden ser las fibrosis endomiocárdicas, la radiación a nivel cardíaco, la sobrecarga de hierro, que ya puede ser primaria o secundaria, como por ejemplo la hemocromatosis, o secundaria a politransfusiones, y por supuesto la miocardiopatía restrictiva de tipo idiopática. Quería comenzar mostrándole este caso, que espero que el video se reproduzca adecuadamente bien. Este es un paciente de sexo masculino, de 36 años de edad, que ingresa a nuestra institución con un diagnóstico que enseguida se los voy a comentar, pero me pareció interesante mostrarle este video porque si lo vemos, vamos a ver un corazón que desde el punto de vista de la función parece o aparentemente estar conservada, las paredes del ventrículo no parecen estar aumentadas de grosor y simplemente quizás podemos ver una leve dilatación de la aurícula izquierda. Por otro lado, desde el punto de vista de la relajación, podemos decir que tiene un patrón de tipo restrictivo y el patrón tisular no parece mayormente afectado. Desde el punto de vista del strain, el strain longitudinal está levemente disminuido, tiene una fracción de eyección también levemente disminuida del 45% cuando hacemos por 3D, y tiene un volumen de la aurícula izquierda de 35 mililitros por metro cuadrado. ¿Por qué me pareció interesante presentarles este caso? Porque este es un paciente que ingresó con un diagnóstico de hemocromatosis, con una afectación hepática muy importante, y como vemos, desde el punto de vista ecocardiográfico, la verdad que tenemos muy poco para aportar realmente, más que la disfunción diastólica y quizás una leve disminución de la fracción de eyección.
no tiene ningún tipo de alteración desde el punto de vista parietal, y estos pacientes en general se hace el diagnóstico de sobrecarga de hierro con la resonancia magnética, específicamente una forma de estudio que se llama T2 STAR, que determina la cantidad de hierro dentro del miocardio, y cuando tenemos valores por debajo de 20 milisegundos decimos que ese miocardio está afectado, y tenemos por otro lado distintos puntos de corte un poco que nos va a determinar el pronóstico de este paciente. ¿Por qué les presenté esto? Porque fíjense esta diapositiva de un estudio publicado en el New England en el año 2000, que habla acerca de la historia natural de las distintas cardiomiopatías, y si vemos comparativamente con la cardiomiopatía idiopática, cuando hablamos de la sarcoidosis, de la amiloidosis o del paciente que acabamos de presentar recién como la hemocromatosis, la historia natural de estos pacientes sin un tratamiento adecuado, sin un diagnóstico adecuado, verdaderamente es muy mala. Por eso el otro día lo escuchaba en una charla al doctor Quiñones de Houston, mencionar que en aquellos pacientes jóvenes en donde tienen una fracción de eyección levemente disminuida y no tenemos una causa precisa del por qué tienen una fracción de eyección disminuida, deberíamos pedirle una ferritina y una transferrina, que es un estudio de muy bajo costo, que lo podemos hacer en todos estos pacientes y que nos va a permitir hacer un diagnóstico precoz de esta patología y tratarlo en consecuencia. Voy a seguir presentando otro caso de un paciente de sexo masculino de 90 años de edad que ingresa a la unidad coronaria con diagnóstico de insuficiencia cardíaca descompensada, con antecedentes de fibrilación auricular, dislipemia e hipertensión. En el examen físico tenía signos de congestión pulmonar y los signos vitales tenían una frecuencia cardíaca de 110 y una tensión arterial de 150/70. El electrocardiograma tenía un ritmo de fibrilación auricular, QS en cara inferior y también en cara anterior. Y cuando le hacemos el ecocardiograma, el eco mostraba una hipertrofia ventricular izquierda con una gran dilatación de ambas aurículas a predominio de la aurícula derecha, que si lo vemos en el lado derecho de la pantalla, esto se acompaña de una insuficiencia tricuspidia al menos moderada a severa, lo cual explica esa dilatación aún mayor de la aurícula derecha. Por otro lado, tiene un patrón de tipo restrictivo y desde el punto de vista del Doppler tisular tampoco nos aporta mucha más información de lo que estamos viendo hasta ahora. Cuando le hacemos un strain a este paciente, vemos que el strain está disminuido, tiene un valor de menos 16 y tiene una afectación, si bien no es bien homogénea, pero que afecta principalmente los segmentos basales y mediales, conservando el strain a nivel de la punta y también algo a nivel de la cara lateral. Entonces, lo que nos planteamos durante la internación de este paciente es si esto es simplemente una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o si existe algo más. Entonces, la pregunta que me gustaría trasladar a la audiencia es si trataría al paciente para insuficiencia cardíaca y daría de alta, o si haría algún otro estudio diagnóstico en este caso. Bueno, muy bien. Hice una pequeña autotrampa, la verdad que se me adelantó una diapositiva, pero de todas maneras, para comentarles, este paciente lo estudiamos, no nos terminó de cerrar, hicimos cadenas livianas e inmunofijación en suero para descartar la presencia de amiloidosis, lo cual de tipo AL, lo cual fue negativo, y también hicimos este estudio que fue una gammagrafía, marcada con pirofosfato, el cual
como podemos ver en la diapositiva, tuvo una gran captación a nivel cardíaco y en comparación con el lado contralateral tuvo una relación desde el punto de vista semi-cuantitativo mayor a 1.5. Y cuando vemos el SPECT para descartar que esta imagen no sea debido simplemente al pool de sangre, vemos la captación del radiotrazador a nivel del músculo cardíaco, específicamente el ventrículo izquierdo y también algo en el ventrículo derecho. Entonces, en definitiva, hicimos diagnóstico de amiloidosis de tipo TTR y este paciente se fue de alta con tratamiento para insuficiencia cardíaca y también para amiloidosis. Entonces, para poner en contexto esto que acabamos de ver, simplemente mencionar algunos de los trabajos más importantes, por ejemplo, este trabajo de la doctora Margaret Redfield, que es de la Clínica Mayo, que es una referente en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que mostró que entre un 15 y un 30% de los pacientes con fracción de eyección preservada presentaban amiloidosis. En otro trabajo han demostrado que las necropsias en pacientes mayores de 80 años, hasta un 25% tenían amiloidosis, y recientemente en una publicación del grupo de Pivarot demostraron que en los pacientes con estenosis aórtica que eran sometidos a TAVI, el 16% de estos pacientes también tenían amiloidosis, y hasta un 30% de ellos que tenían estenosis de bajo flujo también tenían presente la amiloidosis. ¿Y qué es entonces la amiloidosis cardíaca? ¿Cómo se produce? Es cuando una proteína nativa se despide incorrectamente en monómeros inestables, los cuales se autoagregan posteriormente en el tejido extracelular. Puede ser una patología sistémica o localizada y puede ser adquirida o hereditaria. Sabemos que hay más de 30 tipos de proteínas que pueden producir amiloidosis, pero estas son las más frecuentes. Por un lado tenemos la por transtirretina, que puede ser senil o hereditaria, y por otro lado tenemos la tipo primaria o AL, que puede afectar al corazón hasta en un 50% de los casos. También está la amiloidosis de tipo A o secundaria, que es secundaria a procesos inflamatorios, que simplemente suele afectar hasta en un 5% a las fibras miocárdicas, y contrapuesto a esto, la amiloidosis de tipo TTR, de tipo senil, afecta en un 100% de los casos, y la hereditaria puede ser variable porque depende del tipo de mutación que tenga nuestro paciente. En definitiva, y como resultado, sabemos que más del 95% de las amiloidosis cardíacas son producidas ya sea por el tipo AL o por el tipo de transtirretina. Haciendo un repaso muy rápido desde el punto de vista fisiopatológico, para mencionar que estas son dos patologías completamente distintas. Una, que es la de tipo AL, está producida por una enfermedad oncohematológica, una discrasia sanguínea que produce un aumento de las cadenas libres, ya sea kappa o lambda, a nivel de la sangre, las cuales se terminan depositando a nivel cardíaco. Y por otro lado tenemos una enfermedad que se genera por la producción de una proteína que en condiciones normales, que es la transtirretina, es la encargada de transportar la tiroxina y la proteína ligada al retinol, que en evolución se disocia, forma monómeros, y luego estos monómeros se pliegan sobre sí mismos y forman las fibras de amiloide depositándose en el intersticio cardíaco. Fíjense la prevalencia de esta enfermedad en Estados Unidos entre el año 2000 y el 2012, cómo ha variado, cómo ha ido en aumento, sobre todo en determinadas regiones de Estados Unidos, cómo ha aumentado el diagnóstico, y quizás esto tenga que ver con esto que también mostró en insuficiencia cardíaca preservada Simón, que cuando ponemos y hacemos una búsqueda en PubMed de amiloidosis cardíaca, siendo esta una enfermedad que ya lleva descrita hace unos 300 años, vemos que en los últimos 10 a 15 años el número de publicaciones ha sido exponencial, y que tenemos alrededor de 300, 400 publicaciones de amiloidosis en los últimos 2 años. Entonces, simplemente para hacer un repaso de las manifestaciones clínicas, tienen algunas cuestiones que son muy parecidas entre unas y otras, pero algunas particularidades. Por ejemplo, con respecto a la de tipo AL,
los pacientes pueden presentar púrpura o macroglosia, lo cual es un signo bastante poco sensible, pero si se asocia con afectación cardíaca y si está presente es un signo muy específico para amiloidosis de tipo AL. Estos pacientes también pueden presentar afectación renal con proteinuria y distintos grados de insuficiencia renal. También pueden presentar alteraciones gastrointestinales como diarrea, constipación, sensación de saciedad temprana y también síntomas neurológicos como neuropatías periféricas, ortostasis y fatiga. Los pacientes con amiloidosis por transtirretina, ya sea senil o mutante, suelen tener algunas manifestaciones distintas, por ejemplo, la por transtirretina senil, una manifestación precoz es las afectaciones osteoarticulares, como por ejemplo el síndrome del túnel carpiano bilateral, que puede estar presente hasta en el 10% de estos pacientes, y el canal estrecho lumbar, que puede estar presente hasta en un 5%. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque son manifestaciones tempranas de la enfermedad previo a que se manifieste o que se produzca la afectación a nivel cardiológica. En la forma mutante hay un abanico de presentación que puede ir desde una afectación más bien neurológica a una afectación de tipo cardiológica, principalmente en las mutaciones de Val122 isoleucina. Esto es simplemente para mostrarle el tipo de lesión purpúrica que se puede dar a nivel de la cara, y ya desde el punto de vista cardiológico, con los estudios que podemos realizar, desde el punto de vista del electrocardiograma, estos pacientes suelen presentar fibrilación auricular en más del 50% de los casos, pueden tener patrones de pseudoinfarto, como vimos en nuestro paciente y como vemos aquí en este electro, en más del 60% de los casos. Desde el punto de vista del bajo voltaje, va a depender del tipo de amiloidosis. Es decir, que en el tipo TTR solamente lo encontramos en el 25% de los pacientes, mientras que en el tipo AL lo podemos encontrar hasta en el 50% de ellos. Desde el punto de vista ecocardiográfico, como veíamos recién en el caso que presentamos, vamos a encontrar un engrosamiento de las paredes, habitualmente deberíamos buscar mayor de 12 milímetros, un aspecto granular que nos llama la atención y que puede estar presente en otras miocardiopatías, pero que de todas maneras nos debe hacer sospechar acerca de esta enfermedad. El engrosamiento del ventrículo derecho y las paredes auriculares, el engrosamiento valvular y el derrame pericárdico leve son otras formas de caracterizar esta enfermedad. Desde el punto de vista de la función diastólica, estos pacientes se van a presentar con un patrón de tipo restrictivo, tienen afectación, es decir, infiltración a nivel de las aurículas, lo cual va a producir una parálisis auricular, y desde el punto de vista del Doppler tisular, se ha descrito un signo que es denominado 555, cuando tenemos una velocidad de las tres ondas menor de 5 centímetros por segundo, y que esto está hablando de un paciente con una enfermedad miocárdica avanzada. Desde el punto de vista del strain longitudinal global, habitualmente está deteriorado, menor de 15, y tiene un patrón bastante característico que es de afectar principalmente los segmentos basales y mediales y preservando la punta. Aparentemente no habría una diferenciación entre los tipos de amiloidosis, y sabemos que este gradiente que existe entre la región apical y los segmentos basales y mediales tienen una sensibilidad alrededor del 93% y una especificidad del 83%, pudiéndose ver en otras patologías, como por ejemplo en las hipertrofias que vemos en los pacientes con insuficiencia renal crónica que están sometidos a diálisis. Entonces, desde el punto de vista del pronóstico de estos pacientes, sabemos que en cuanto mayor clase funcional, 3, 4, es peor el pronóstico. En cuanto mayor es el valor de ProBNP, también es peor el pronóstico. Desde el punto de vista ecocardiográfico, cuando tenemos una afectación a nivel apical, es decir, cuando tenemos una strain apical menor de 14,5%, estos pacientes tienen también un peor pronóstico.
Así también cuando evaluamos el ventrículo derecho, cuando existe un valor de pared libre menor de 17, el pronóstico es bastante malo para estos pacientes. Entonces, en definitiva, tratando de seguir un algoritmo diagnóstico, cuando tenemos sospecha de un paciente con amiloidosis, tenemos que tener en cuenta la clínica, el electrocardiograma y el ecocardiograma, y puse como la primera línea de diagnóstico la obtención de las cadenas libres livianas y la inmunofijación por electroforesis en suero y en orina. Y esto es muy importante tener en cuenta porque, como mencioné recién, la amiloidosis AL es una enfermedad oncohematológica que en el mejor de los casos, dentro de los primeros 6 meses, tiene un 20% de mortalidad. Por lo cual, la mayoría de los expertos la refieren como una emergencia cardiológica, una emergencia médica, que no deberíamos demorarnos más de 1 o 2 semanas para hacer el diagnóstico. Si en base a esta prueba sanguínea detectamos una proteína monoclonal, se va a seguir probablemente con una biopsia de médula ósea y ya es patrimonio de los oncohematólogos para su tratamiento. Ahora bien, si esta proteína monoclonal es negativa, lo que podemos hacer es una gamografía que ha demostrado que junto con una gamografía con un grado elevado de captación que va de 0 a 3 y el grado de captación elevado de 2 a 3 con una proteína monoclonal negativa, tiene un valor predictivo positivo para amiloidosis por TTR prácticamente al 100%. Es decir que sin llegar a la biopsia endomiocárdica tenemos diagnóstico de amiloidosis por TTR. Una vez que lo tenemos hecho, a estos pacientes habría que hacerle una prueba genética para determinar si es de tipo senil o es hereditaria, más allá de la edad de nuestro paciente, porque debemos hacer una pesquisa en los familiares de primer grado. Por último, con respecto a esto, como mencioné recién, hay 2 líneas de tratamiento de acuerdo al tipo de amiloidosis. La amiloidosis por AL es patrimonio de los oncohematólogos, y en nuestro centro el tipo de tratamiento para este tipo de amiloidosis habitualmente es el denominado Salvord, donde se utiliza la ciclofosfamida, el bortezomib y la dexametasona. Y en el caso de que el paciente tenga amiloidosis por transtirretina, sin lugar a dudas, la droga que está aprobada por la FDA para el tratamiento de esta patología es el tafamidis, que es un estabilizador del tetrámero y que ha demostrado que disminuye hasta un 30% la mortalidad en pacientes tratados más allá de los 15 meses con esta droga. También existen los silenciadores de ARN, como el inocerten y el patisiran, que están aprobados por FDA principalmente para las formas neurológicas, pero existen trials que están ongoing para el tratamiento de la cardiomiopatía por amiloidosis. Y por supuesto hay drogas que también se están probando para la remoción del amiloide a nivel cardíaco. Por último, quería presentar este caso. Este es un paciente de sexo masculino de 50 años de edad que tiene consultas repetidas por muchos años por trastornos digestivos, por fatiga, por dolor quemante en extremidades y que fue yendo a distintos tipos de especialistas sin tener un diagnóstico adecuado. Este es el ecocardiograma que presentaba este paciente. Como vemos, una hipertrofia ventricular izquierda y también tiene hipertrofia ventricular derecha. La función sistólica aparentemente parece conservada y las aurículas están visualmente dilatadas. Tiene un patrón sistólico, un patrón diastólico que impresiona restrictivo y tiene un tisular con las ondas que parecen disminuidas. Este es el strain que le realizamos a este paciente. El strain está disminuido en menos 16 y tiene un patrón que aparentemente afecta un poco más las bases y preservando un poco más la región apical.
Entonces, me gustaría preguntarle a la audiencia cuál es su diagnóstico más cercano. Una miocardiopatía hipertrófica, una amiloidosis, una enfermedad de Fabry, una miocardiopatía hipertensiva u otra. Bueno, muy bien. Y la verdad que este difícil diagnóstico me parece que por el tipo de patrón de strain que vimos, daba para pensar más en amiloidosis, quizás yo hubiese puesto exactamente lo mismo. No sé qué he tocado, que se me ha ido la pantalla. Bueno, ahí estoy. Muy bien. Bueno, en definitiva, descartamos la presencia de amiloidosis en este paciente y el diagnóstico al cual arribamos después de distintos tipos de estudios, no los quiero aburrir y ya estoy terminando, le hicimos el diagnóstico de enfermedad de Fabry. Esta es una enfermedad metabólica ligada al X, que se debe a un déficit de alfa-galactosidasa por una acumulación de glicoesfingolípidos. La prevalencia es mucho menor a lo que estuvimos viendo recién con respecto a la amiloidosis, una en 117.000. Esa es la prevalencia global, y la prevalencia en pacientes con miocardiopatía hipertrófica representa entre el 0,5 y el 1% en mayores de 35 años. Los síntomas de estos pacientes habitualmente suelen ser inespecíficos y generales, pueden tener episodios intermitentes de dolor quemante en las extremidades, pueden tener angioqueratomas, que es lo que estamos viendo en pantalla, que son lesiones que se presentan a nivel periumbilical y de la raíz de los muslos y a nivel de los glúteos, opacidades corneales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Muchos de estos pacientes se presentan con o debutan con algún grado de insuficiencia renal o en diálisis, por lo cual los pacientes en diálisis que no tienen un diagnóstico preciso deberíamos sospecharlo. Pueden tener ACV criptogénico y tener crisis de intolerancia al calor y al ejercicio. Como vimos recién, la manifestación de la miocardiopatía hipertrófica se da más en varones con mayor masa y a más temprana edad, y en cuanto a mayor masa, habitualmente presentan más síntomas cardiovasculares, arritmias y enfermedad valvular. También se puede presentar con enfermedad coronaria, que no suele ser la enfermedad coronaria típica por aterosclerosis, sino que es una afectación de la microvasculatura que produce dolor es bastante típico desde el punto de vista de la angina. Pueden tener anormalidades en la conducción con un PR corto o alteraciones en la conducción auriculoventricular con bloqueo de rama izquierda, y también tienen afectación a nivel valvular. Otra de las cosas que están descritas en estos pacientes es una hipertrofia importante en los músculos papilares y un signo que se denomina signo binario, que podemos ver una línea de hiperecogenicidad que alterna con otra línea de hipoecogenicidad a nivel del septum interventricular, cuya sensibilidad es bastante baja y no tiene una especificidad tampoco alta, porque también se ha visto en otros tipos de miocardiopatía. Desde el punto de vista de la valoración con el strain, estos pacientes llamativamente, y no se conoce bien el por qué, pero tienen afectación de los segmentos basales de la cara lateral, de los segmentos basales y mediales, y que esto se corresponde con un realce tardío del gadolíneo a nivel de los estudios con resonancia, y que hablan de fibrosis y de peor pronóstico en estos pacientes, es decir, de enfermedad más avanzada. En definitiva, el diagnóstico de estos pacientes se hace con una muestra de sangre, donde vamos a determinar en los hombres el nivel de alfa-galactosidasa y en las mujeres vamos a determinar la mutación genética. Para ir terminando, decir simplemente que las miocardiopatías infiltrativas no son enfermedades tan infrecuentes, que el diagnóstico preciso requiere la integración de los antecedentes clínicos y el uso de multiimágenes cardíacas, que debemos pensarlas para hacer el diagnóstico, y que actualmente, gracias a la gran cantidad de estudios diagnósticos, el diagnóstico suele ser no invasivo.
La aparición de nuevas terapéuticas que cambian el pronóstico de estas cardiomiopatías nos induce a ser más agudos y precisos en el diagnóstico, y por supuesto quisiera recalcar la importancia de establecer programas de detección temprano de miocardiopatías en cada uno de nuestros centros. Les agradezco su atención. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con algunas preguntas que han llegado. Acá tenemos una que seguramente es para el doctor Simón. Dice, entonces el tratamiento debería ser con IECA y OARAS, como en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Bueno, muy interesante porque, a ver, de todas las drogas que nombramos, ninguna es de las drogas de insuficiencia cardíaca, me refiero, no a las específicas de las patologías como habló Santiago, ninguna ha demostrado disminuir la mortalidad. Entonces, un poco la idea es que estos pacientes hay que tratarlos según las comorbilidades de base. Si el paciente es hipertenso, entonces sí un ARA2 o un ECA. Si el paciente, bueno, es un coronario, beta bloqueantes, etc. No es que no se puedan dar los IECA, porque probablemente va a mejorar, va a disminuir las reinternaciones, IECA, ARA2, beta bloqueantes. Pero me parece que lo importante, que es una opinión, lo importante de descubrir este tipo de pacientes es ir por el otro lado, no por el fisiopatológico, sino que ir por las comorbilidades. Para eso, bueno, debemos determinar a grandes rasgos el fenotipo de este paciente y hacer todas estas indicaciones que habíamos hablado, de bajar de peso, de manejar la diabetes. Y bueno, hasta ahora no tenemos una droga que mejore la mortalidad, sí las reinternaciones, pero seguramente las reinternaciones se mejoraron no solo por la droga específicamente, sino porque los pacientes seguramente que estaban en protocolo además habían recibido otro tipo de medicación. Y de esto quiero agregar el tema del diurético. No hay mucho trabajo con diuréticos, pero sí con los de LASA, los diuréticos de LASA. Los diuréticos de LASA en los pacientes, hay un trabajo muy lindo ahora en el 20, los pacientes que añosos, internados, que no recibían diuréticos de LASA, cuando se fueron y se los siguieron, cuando se fueron de alta con diuréticos de ASA, tuvieron disminución de la mortalidad y disminución de las reinternaciones. O sea que, evidentemente, el diurético es una droga muy importante en estos pacientes y hay que tener en cuenta todos estos grupos de los cuales hablé, pero ninguno específicamente va a disminuir la mortalidad. Ojalá en algún momento tengamos esos 4 jinetes, esos 4 fantásticos, como que tenemos en la reducida, ¿no? Ese grupo de 4 que hay que darle a los pacientes. Bueno, hoy no lo tenemos. Muchas gracias. Sigo con esta pregunta que dice, ¿por qué no se realizó como primera opción una resonancia magnética cardíaca en el caso de amiloidosis, con ese ventrículo derecho dilatado? Es por el caso que presentó Santiago. Sí, mirá, la verdad es que solemos hacer resonancia, pero de todas maneras, para acortar camino en el buen sentido, las guías y la mayor parte de los algoritmos diagnósticos los que nos indican es que hagamos esta determinación, por un lado, de las cadenas livianas y de la inmunofijación en suero, y que por otro lado utilicemos la gammagrafía, ya que es un estudio diagnóstico relativamente barato, simple de hacer, y que nos brinda una gran información desde el punto de vista del diagnóstico. Sin duda, la resonancia es importantísima, sobre todo cuando tenemos que hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de miocardiopatías infiltrativas, y en ese caso la caracterización tisular es muy superior a la que nos puede brindar el ecocardiograma, ¿no? Gracias.
Pienso que en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no está bien dimensionada la función contráctil del ventrículo izquierdo y el strain longitudinal global demuestra el inicio de un problema miocárdico que con otros métodos no se determina. Es el inicio de la insuficiencia cardíaca. Eso se los dejo para los dos, pero pienso que es para Santiago, ¿no? Pero no entendí cuál sería el interrogante. Me parece que es un comentario, que lo único que busca es si estaría bien el strain longitudinal global para ver el inicio del problema cardíaco. Mirá, Miocárdico, quiero decir. la verdad y lo interesante de lo que estuvo presentando Simón es la dificultad que hay para hacer mirá, si no tuviéramos, lo voy a decir al revés, si tuviéramos un parámetro único para hacer diagnóstico de preservada, no estaríamos hablando del score. Y si fuese fácil hacer el diagnóstico con un solo parámetro, tampoco tendríamos el score. Entonces, que tengamos un score no está hablando de la dificultad, y de que no tenemos un parámetro único que sea el gold standard para decir este paciente tiene insuficiencia cardíaca de tipo preservada. Entonces, debemos valer, debemos sumar la clínica y los pasos como describió muy bien Simón, para poder llegar a un diagnóstico que muchas veces, aún teniendo, haciendo el paso 1, 2, y hay veces que tenemos que llegar al 3 y al 4, y ellos sugieren hacer estudios hemodinámicos invasivos, lo cual no sé si realmente alguno de nosotros realmente lo hace, simplemente quizás cuando el paciente está muy comprometido y quizás le ponemos un Swan-Ganz, pero si no, no creo que lo hagamos. Pero de todas maneras, tratando de responder esa pregunta, el strain longitudinal global suele estar afectado tempranamente en estos pacientes, sin lugar a dudas, es decir, antes de que caiga la fracción de eyección, porque el strain longitudinal global lo que mide es la función de la fibra del subendocardio, que es la que se ve afectada inicialmente en cualquiera de estas cardiomiopatías, porque la función circunferencial, que es la que determina la fracción de eyección, es la que se ve afectada de una manera más tardía, digamos. Gracias. Evidencia de sacubitrilo y valsartán en estos pacientes. Es la pregunta, no más. En los pacientes, en pacientes específicamente de las patologías que habló Santiago, supongo que no. Yo lo voy a hablar en términos generales. El eje de la activación renina-angiotensina no parece ser una cosa fisiopatológica muy importante en este tipo de pacientes, en insuficiencia cardíaca con función preservada. Nosotros, bueno, ya presentamos la evidencia de la poca evidencia que hay de la eficacia de los IECA y de los ARA2. Con el sacubitrilo teníamos una esperanza, pero bueno, se derrumbaron el año pasado, cuando a diferencia del Paradigm, se presenta el Paragon, y el Paragon, como hablamos antes, o sea, no demostró disminuir la mortalidad, salvo en algún grupo especial, pero es un post-hoc en grupos específicos. Hoy no está indicado el darle sacubitrilo o valsartán a un paciente que tiene por lo menos 50 o más. En los mid-range es los del medio, hay un grupo en el medio que también complican todo, porque hay un grupo en el medio que tiene entre 40 y 50 que no son ni con reducida ni con preservada. Como en los trabajos de preservada ponen pacientes entre 40 y 45, como pasó en el Paragon, entonces se confunde un poco la muestra, porque no son específicamente los que nosotros estamos hablando, de ventrículos que se mueven, fracciones de eyección realmente buenas, arriba del 50%. Entonces, yo vuelvo a lo que
comentamos antes. Lamentablemente, cuando tengo un paciente como este, y no tiene una patología que yo pueda tratar específicamente, como el Tafnid, como habló con Santiago antes, yo tengo que manejarlo artesanalmente, mientras voy buscando, obviamente, la causa y voy corrigiendo los errores, los problemas que tenga, las comorbilidades que tenga el paciente. Es muy importante, yo quiero dejar este mensaje, que es que nosotros, el tema de la prevención, si yo tengo un paciente diabético, si tengo un paciente obeso, tengo que ser muy insistente, un paciente que tiene disnea y es obeso. Yo tengo que evaluar, por supuesto que si pienso que tiene una insuficiencia cardíaca con función preservada, manejarlo con estas drogas que nosotros habitualmente manejamos para la reducida, pero al mismo tiempo hacer el tratamiento específico de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión, el manejo de la hipertensión. Todos sabemos el daño de la hipertensión mal manejada. Gracias. ¿Juega algún rol los betabloqueantes cálcicos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? ¿Me escucharon? ¿Querés contestarla, Santiago? Sí. No hay ningún trabajo que haya manejado hidropiridinas en este tipo de pacientes. No, por lo menos yo no conozco ningún trabajo y no están indicados para la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Si por ahí se refiere al uso del diltiazem en miocardiopatías hipertróficas, bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Puntual. No sé qué opinás, Santiago. Estoy de acuerdo con vos. La verdad es que no hay evidencia verdaderamente que nos avale. Desde el punto de vista de, por ejemplo, de lo que estuve mencionando con respecto a la amiloidosis, sabemos que los pacientes que le damos beta bloqueantes cálcicos o IECA, son pacientes que lo toleran muy mal, por ejemplo, y que es una red flag para determinar que estos pacientes pueden tener este tipo de patología también, simplemente como una acotación a lo que vos estás mencionando. Bueno, quedan muchísimas preguntas, pero vamos por el tiempo que estamos ya justos. Vamos a dejarlo acá. Muchísimas gracias por la conferencia y buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias. Los invitamos para la próxima charla del 23 de octubre a las 18. Perfecto, bueno, muchas gracias, doctor Salzberg, doctor Vigo, por su excelente charla. Así que bueno, también quiero agradecerle a Franco Parraguirre, Francis Frank, Gisela Gazzano, Claudio Terreni y a Andrea Sonsini por su participación como moderadores de hoy. Y los esperamos el viernes que viene en la charla del doctor Ricardo Iglesias y el doctor Nicolás Taraborrelli, que van a hablar sobre el rol de la ecocardiografía en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes críticos, y van a hacer discusiones breves sobre casos reales. Así que para quienes no estén anotados, la dirección para anotarse es www.agimed.com.ar/charlas-del-medio ultrasonido. Así que bueno, doctor Salzberg, doctor Vigo, muchísimas gracias, fue un placer contar con ustedes y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a ustedes. Chao, gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Adiós.